En Salmo 62, del 1 al 3, y luego del 5 al 8, y dice así: 62:1 dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Y luego el 5: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Una aclaración nada más, porque me comentaban que aquí atrás en la proyección salió una santa católica. La palabra católico quiere decir universal, ¿sí? En la traducción que usamos en la iglesia cristiana no dice católico, dice universal, pero el significado de católico tal cual es universal. Eso significa, ¿sí? Entonces nada más tratando de aclarar ese pedazo. Muy bien, vamos a comenzar y te pido que me acompañes a orar. Y vamos a orar un salmo, tal cual quisiera leer un salmo como oración. Sí. El Salmo 86, 11 y 12 dice: Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos hoy en Evangelio y Cultura. Y en Evangelio y Cultura hablamos acerca de las emociones. Hemos estado hablando acerca de las emociones. No sé si recuerdas la vez pasada que estuvimos platicando de las emociones. Aprendimos que el ser cristiano es abandonar todo. ¿Te acuerdas con qué? Abandonar todo con... ¿no? Ser cristiano es abandonar todo con gozo, en fin de ir en pos de Cristo, ¿te acuerdas? Y hablamos de esta idea de que cuando vamos a Mateo y Jesús cuenta la parábola del hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, Jesús dice, él va y con gozo vende todo lo que tiene para venir y adquirir ese tesoro. Y el punto es que lo hace con gozo, no simplemente lo hace, no está forzado, sino que lo hace con gozo. Y entonces decíamos, el cristianismo es abandonar todo con gozo. También íbamos al Salmo 1, y te acuerdas que el Salmo 1 hace un contraste entre el sabio y el necio, el justo y el necio. Y la parte de diferencia, lo que marca la distinción entre uno y otro, es que dice que el sabio se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, medita en ella, se deleita. Entonces, el deleite en la ley de Jehová es lo que distingue a uno de otro, ¿sí? Brian Borman, que es un pastor americano, dice: la razón por la que muchos pecados crecen como árbol perenne, mientras que algunos frutos del Espíritu apenas cuelgan de las ramas, es que no tenemos un entendimiento bíblico de nuestras emociones. Y por lo tanto, hay muy poco o nada de manejo bíblico de las mismas. Tratamos con los síntomas, pero fallamos en llegar a la raíz, ¿sí? Y entonces las emociones juegan un papel crucial en nuestras vidas como hombres y como hijos de Dios. Las emociones son algo muy importante, ¿sí? Pero queda una duda por responder, que la vez pasada yo no la contesté, ni siquiera la planteé, y nadie la hizo. Y la pregunta es, ¿qué es una emoción? ¿Qué exactamente es una emoción? O sea, cuando hablamos de emociones, ¿qué estamos diciendo? Ahora, esta pregunta es la pregunta del milenio. La han discutido
desde Aristóteles, Platón, la ciencia moderna, psicólogos, todo el mundo la ha discutido, pero algo queda claro: fuera de la teología cristiana no existe un entendimiento claro de lo que son las emociones. Fuera de lo que la Biblia nos dice de nosotros mismos y de Dios primeramente, no existe un entendimiento claro de las emociones. Entonces, desde el principio te quiero dejar clara la definición que vamos a estar usando de emociones. ¿Sí? Y si alguna vez has leído o has estudiado lo que tiene que ver con emociones, sentimientos y todo eso, esta definición no va a tener nada que ver. Y la definición que vamos a usar es: las emociones son adoración. ¿Qué son las emociones? Las emociones son adoración. Y para llegar a esa definición juntos, me gustaría que respondiéramos 3 preguntas. ¿Sí? Número 1, ¿de dónde vienen? Número 2, ¿qué hacen? Y número 3, ¿qué son? Si ya te dije qué son, spoilers, pero vamos juntos para allá. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Y qué son nuestras emociones? Entonces la primera pregunta es: ¿de dónde vienen nuestras emociones? ¿De dónde vienen? La ciencia dice que las emociones se producen en nuestro cuerpo y luego el cerebro las procesa. Y hay otra que dice que no, que salen del cerebro y luego el cuerpo las siente y luego... Pero finalmente nadie puede contestar la pregunta ni siquiera de qué es una conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Y entonces la ciencia es incapaz en realidad de dar una respuesta a de dónde salen las emociones. ¿Sí? No sabemos de dónde salen las emociones científicamente. Bíblicamente sí. Y para responder a esta pregunta, lo primero que debemos de hacer es mirar hacia Dios. ¿Sí? Toda teología que no empieza en Dios ya va por mal camino. Entonces, lo primero que debemos de hacer es mirar hacia Dios. Calvino comienza sus institutos de la religión cristiana reconociendo que el conocimiento de nosotros mismos está inseparablemente dependiente de nuestro conocimiento de Dios. Es decir, ¿quieres conocerte a ti mismo? Conoce a Dios. ¿Sí? Al conocer a Dios vas a poder profundizar en conocer quién eres. ¿Sí? Si queremos entender qué es una persona y qué es lo que constituye una persona, debemos de empezar con la persona. ¿Sí? Con la persona suprema. ¿Quién es la persona suprema? Dios. Dios es la persona eterna, autoexistente, autosuficiente. Él es. Y comenzamos con Él. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre las emociones de Dios? ¿Sí? Y quisiera que notáramos 3 pasajes de manera rápida. Y me gustaría que contestaras dos preguntas de cada uno de estos pasajes. 2 preguntas de cada uno de estos pasajes. ¿Qué está sintiendo Dios? ¿Y qué tan intensamente lo está sintiendo? ¿Sí? ¿Qué está sintiendo Dios? ¿Y qué tan intensamente dirías tú que lo está sintiendo? Usa una escala del 1 al 10. ¿Sí? ¿Qué tan intenso dirías tú que Dios está sintiendo lo que está sintiendo? Entonces te leo primero Oseas 11. Y en Oseas es conocido como el profeta de la hora final. Es decir, Oseas viene y no le dice al pueblo arrepiéntanse. ¿Sí? De hecho, no hay ningún llamado a arrepentirse en el libro de Oseas. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ya no hay tiempo para arrepentirse. El juicio ya viene. ¿Sí? Ya no hay tiempo para arrepentirse. Ahora lo que te estoy diciendo es lo que va a suceder y qué es lo que está pasando en nuestra relación. ¿Sí? Ya no hay tiempo. Y entonces en Oseas vemos a Dios. Dios mismo se presenta a él como un esposo el que ha sido traicionado por su esposo. ¿Sí? Y entonces Oseas 11 es uno de mis capítulos favoritos, sobre todo por cómo Dios se describe a él mismo. Acompáñame al versículo 8 y 9 si lo tienes. Oseas 11, 8 y 9. Si no lo tienes yo te lo leo. Dice, es Dios hablando y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Asma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. ¿Qué diríamos que Dios está sintiendo en esta porción? Compasión. Dice, se enciende toda mi compasión. Se conmueve dentro de mí mi corazón. Y las preguntas que se arriba, ¿cómo podría yo hacerte como Adma? ¿Cómo podría tratarte como Seboim? Adma y Seboim eran pueblos que estaban junto a Sodoma y Gomorra. Y básicamente Dios está diciendo, no puedo hacer lo mismo,
porque tú eres mi hijo amado. Si lees unos versículos arriba, Dios se describe a él mismo como inclinándose para darle de comer a su hijo, a Efraín. Y como inclinándose, como para los que tenemos hijos, cuando tu niño está andando, que andas así todo el tiempo para que él anda caminando y te anda agarrando y luego ya te duele la espalda. Dios se describe a sí mismo así. Y lo que está diciendo es, eres mi hijo. Y luego dice, ¿cómo voy a tratarte? Se enciende toda mi compasión. Sí. Sofonías 3:17, otra vez Dios hablando. Y dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Cuál es la emoción que Dios está experimentando aquí? Gozo. Te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has estado tan gozoso para cantar? Así de la nada. Que estés tan gozoso que comiences a cantar. No sé, a lo mejor han sido 2, 3, 1, no lo sé. Pero ¿qué tan intensamente está Dios sintiendo gozo para que diga, se regocijará por ti con cantos de júbilo? Y te leo Juan 2. ¿Sí? En Juan 2 vemos a Jesús. Pero Jesús es la expresión perfecta de quién es Dios. Cuando tú y yo vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. Eso es lo que le dice Jesús, ¿no? Muéstranos al Padre. Tanto tiempo han estado conmigo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Sí? Entonces te leo Juan 2. Y este pasaje me gusta. Toda la Biblia, ¿verdad? Sí, me gusta toda la Biblia. Versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Y la escena es totalmente reta a nuestra idea, porque llega Jesús al templo, Jesús ve todo lo que están haciendo, y luego va y toma material para fabricar un látigo. ¿Cuánto tiempo te gustaría que Jesús se tomó en hacer un látigo? 10 minutos, 20, media hora, no sé, tienes que tejerlo. Lo está haciendo, el látigo en este caso está haciendo de estas plantas altas que crecen en el desierto, que son como lo que usamos en la escoba, pero más grande. Sí, entonces no es nomás que lo agarró y lo tienes que bordar, lo tienes que tejer, pues, enredar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te gustaría que tomó? ¿Media hora? ¿Y qué estaba pensando en esa media hora Jesús? Porque fíjate cómo entra y dice que con el látigo, ¿sí? Al parecer la palabra que se usa ahí parece insinuar que Jesús latiguea a la gente y a los animales. Y lo tira las monedas y voltea las mesas. ¿Qué emoción está experimentando? ¿Qué tan intenso? Porque cuando tú y yo muchas veces nos enojamos, ¿sí? Cuando tú y yo muchas veces nos enojamos, que nuestra ira suele ser pecaminosa, la de Cristo no. A veces es como que pero si lográramos como frenarla, media hora, en lo que tejes o bordas o entrelazas un látigo, probablemente dirías, no, pues igual no vale tanto la pena. Pues sí, ya como que se me pasó el enojo. Ya esto de las actividades manuales como que me relaja y ya. Pero Jesús no. Jesús va, ve y celo es lo que está ahí, enojo. Y luego se toma el tiempo de hacer el látigo y luego viene y su emoción no ha disminuido. ¿Sí? ¿Qué tan intenso está sintiendo Jesús el enojo? ¿Qué tan intenso está sintiendo el celo por la casa de Dios? Tú contesta ahí. Matthew Elliot dice, es claro que el Antiguo Testamento presenta a Dios como un Dios con emociones. El Nuevo también, como acabamos de ver. Las emociones de Dios juegan un rol clave en muchos pasajes. Y Dios siente con intensidad. Dios siente con intensidad. ¿Sí? Ahora, aquí un disclaimer, una palabra de advertencia.
Tú y yo creemos que Dios es impasible. Dios es impasible. ¿Qué significa que Dios es impasible? Que Dios nunca es dominado por sus emociones o por sus pasiones. Dios nunca es dominado ni es tomado por sorpresa por sus emociones o por sus pasiones. ¿Qué significa eso? Que Dios no está en el cielo y de repente tú y yo hacemos algo malo y es como tú y como yo. Mi hijo me desobedece y a veces estoy cansado, no sé, y es como que, no, si ya te había dicho, y se me transforma. Estaba yo, ya te había dicho que no. Sí, Dios no hace eso. Dios es impasible. ¿Sí? Si Él se enoja es porque está de acuerdo con lo que Él mismo ha dicho. Ese enojo corresponde a lo que Él ha dicho de una manera perfecta y santa. ¿Sí? Si Él se duele es porque corresponde a lo que Él ha dicho de una manera perfecta y santa. Entonces Dios es impasible, siente con intensidad, pero nunca es dominado por sus emociones. Y eso es importante recordarlo. ¿Sí? Ok, ahora, cuando tú y yo volvemos a Génesis 2, si te acuerdas, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? La imagen y semejanza en nosotros es un concepto muy amplio, pero básicamente tiene algunas cosas que son claras. Nuestro razonamiento es parte de la imagen y la semejanza. Nuestra capacidad de relacionarnos en comunidad con otros y con Dios es parte de nuestra imagen y semejanza con Dios. Nuestro sentido moral, ¿sí? El hecho de que todos tenemos una brújula moral en cierta forma, aunque a veces la ignoremos, ¿sí? Incluso las personas que hacen cosas atroces saben que lo que está haciendo está mal, ¿sí? Por eso lo hacen a escondidas, por eso huyen, por eso si creyeran que no está mal, pues lo harían a luz del día, pero saben que está mal, ¿sí? Todas estas cosas son parte de la imagen de Dios en nosotros. También parte de la imagen de Dios en nosotros son nuestras emociones. Nuestras emociones son una parte buena y legítima del carácter del hombre. ¿Por qué? Porque claramente son un reflejo del carácter de Dios, ¿sí? Claramente están imitando a algo que también hay en Dios. Si tú y yo revisamos la Biblia nos manda a perdonar de corazón, a regocijarnos, a amar con amor fraternal, a llorar con los que lloran, a temer, a ser celosos de buenas obras, a anhelar, a ser compasivos, ¿sí? Y aunque la obediencia a estos mandamientos es mucho más que nada más cómo nos sentimos, es mucho más que una cuestión nada más de sentir, no es menos que eso, ¿sí? No es menos que lo que sentimos. Cuando Pablo viene y dice, ama con amor fraternal, ¿será que yo puedo hacer esto sin sentir amor por mis hermanos? ¿Podríamos? Sí se puede. ¿Sería lo que Dios nos está pidiendo? No. Yo puedo hacer todas las cosas que corresponden al amor. ¿Sí? Jijiji, jajaja, ¿cómo estás? No, yo te ayudo, claro que sí, te sirvo, ¿qué te falta? Va. Pero realmente por dentro no hay nada de amor. ¿Sería lo que Dios nos está pidiendo? No. Entonces, la obediencia a todos estos mandamientos es mucho más que nada más sentir, pero no es menos que sentir, ¿sí? También es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y entonces tú y yo, la pregunta que estamos tratando de responder es ¿de dónde vienen? Y la respuesta es que tú y yo poseemos emociones porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y somos llamados a expresar nuestras emociones porque somos llamados a reflejar a Dios, a glorificar a Dios. ¿De dónde vienen nuestras emociones? De la imagen de Dios en nosotros, ¿sí? De su imagen y semejanza en nosotros. ¿Ok? Número 2, dijimos, vamos a responder la pregunta, ¿qué hacen nuestras emociones? ¿Sí? ¿Qué hacen nuestras emociones? De manera general, nuestras emociones facilitan u obstaculizan. ¿Sí? Facilitan u obstaculizan nuestro rol como portadores de la imagen de Dios. ¿Sí? Cuando Dios te llama a amar a tus hermanos y llega un hermano que por alguna razón que tú no has querido prestar atención, no te cae muy bien, por no decir que te cae mal. ¿Qué están haciendo tus emociones? Obstaculizando. Están obstaculizando. Hay algo que tú tienes que hacer y tu emoción se coloca como un obstáculo. ¿Sí? Cuando me caso con mi esposa y son los primeros 5 años de nuestro matrimonio, donde suelen decir que todo es color de rosa y todo va así bien hermoso ¿sí? Y entonces estamos enamorados, que es la idea que se usa en el mundo. Estamos enamorados. ¿Qué está haciendo el amor? Facilitando. Facilita lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, de manera general, nuestras emociones facilitan u obstaculizan nuestro rol como portadores de la imagen de Dios.
¿sí? Pero más específicamente podemos notar que hacen tres cosas, ¿sí? Tres cosas más específicas. Número uno, nuestras emociones nos mueven. Emociones y motivación vienen de la misma palabra en latín, que es movere, que significa mover, ¿sí? Ambas vienen de donde mismo. Y entonces nuestras emociones están diseñadas para movernos. ¿Sí? Nuestras emociones están diseñadas para movernos. Otra vez vuelvo al ejemplo del enojo. ¿Te ha pasado que estás enojado y sientes como que tienes que hacer algo? Como que tienes que cerrar un cajón con mucha fuerza. O como que tienes que azotar la puerta. Y el punto es que decimos nosotros, me está hirviendo la sangre. ¿Qué significa eso? Es como que hay algo adentro de mí que y tenemos que sacarlo. ¿Sí? Ponlo en otra emoción. ¿Sí? Cuando estás muy asustado. ¿Sí? Cuando estás muy asustado, una vez no sé cuántos años tenía, no me preguntes, pero estaba yo dormido ya en la noche y en el cuarto tú veías así de la puerta de mi cuarto se veía la puerta del cuarto de mis papás, y me acuerdo que ya era de noche, muy noche, y escuché que estaba alguien llorando y abrí los ojos y había alguien en la puerta de mis papás. Y era una niña, como de este tamaño, con un fondo blanco y el cabello aquí así. Y estaba llorando. Y entonces yo me levanté y de esas veces que te levantas y dices, estoy soñando. Pero estaba llorando. Y entonces yo volteé a un lado, porque a un lado mío se dormía Natalia, que estaba chiquita, en una cama de aquel lado. Y luego como que traté de... y se veía un bultito. Y dije, si ahí está Natalia, ¿quién está ahí? Y entonces empecé Natalia, ¿eres tú? Natalia, ¿eres tú? Natalia. Y solo estaba llorando. Y solo lloraba y no me contestaba nada. Y dije, Natalia. Y en eso voltea y empieza a caminar hacia el cuarto. Y yo, ay, Natalia, eres tú. Sí. Hasta que le dije, Natalia, si no eres tú, te voy a aventar la almohada. Dime, contéstame. Y entonces Natalia ya se decía, sí soy yo. Y se va. Sí. En el momento en que yo dije, Natalia está ahí, ¿quién es esta niña que está allá? El sueño, adiós. El sueño se desapareció, se desvaneció, o sea, fue así, ¡fum! Ya no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras emociones están diseñadas, están puestas en nosotros para movernos. Tienen esa función, ¿sí? Transmiten energía a nuestros cuerpos, ¿sí? Y tú lo puedes experimentar. Te pongo dos ejemplos, pero tú lo puedes experimentar en todas tus emociones, ¿sí? Las emociones están diseñadas para movernos. William Fenner, que fue un puritano, decía, las emociones son los movimientos contundentes y sensibles del corazón o la voluntad. Las emociones son los pies del alma. Las emociones son los pies del alma. ¿Sí? Podemos ver esto en el primer mandamiento de manera clara. ¿Se acuerdan cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? Amarás al Señor. Amarás. No dice obedecerás. No dice adorarás, no dice, ¿qué dice? Amarás, porque si lo amamos, entonces vamos a obedecer. ¿Sí? Juan 14:15, Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces nuestras emociones son los pies de nuestra alma. Si lo amamos, el resultado va a ser que lo vamos a obedecer, lo vamos a adorar, lo vamos a atesorar, porque lo amamos. ¿Sí? Entonces, las emociones, primero, nos mueven. Número 2, las emociones nos ayudan a conectar. Si las emociones nos ayudan a conectar con otros. Amar a otros no solo es entender su experiencia de manera intelectual, ya tengo todos los datos, ya más o menos me imagino qué se sentirá y puedo decir, no, sí te entiendo. No es cierto. Sí, hasta que no hayamos sentido lo mismo, en realidad no entendemos lo que es estar ahí. ¿Sí? Podemos imaginarnos qué se siente estar en esa posición, pero hasta que no lo hayamos sentido, en realidad somos un tanto ajenos a lo que esa persona siente. ¿Sí?
Y te decía ahorita cuando leíamos la parte del credo, esta es la idea del autor de Hebreos, y te leo Hebreos 2:18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces la idea es, como Cristo fue tentado, él sabe lo que se siente. No solo tiene los datos intelectuales, porque él es Dios y él nos hizo, sino que él fue tentado, lo experimentó de primera mano. Entonces por eso él es poderoso para socorrer. ¿Sí? Porque podemos ir y podemos decirle, tú ya pasaste por esto, ayúdame. ¿Sí? Tú ya viviste esto que estoy viviendo, ayúdame. Te necesito. ¿Sí? Entonces, nuestras emociones nos ayudan a conectar, así como Cristo se puso literalmente en nuestros zapatos. ¿Sí? Romanos 12, versículos 9 y 15, Pablo está dando instrucciones para los creyentes. Y Pablo está hablando acerca de cómo debemos de relacionarnos, ¿sí? Unos con otros. Entonces te leo Romanos 12, versículo 9 y luego versículo 15. Fíjate lo que dice el versículo 9. El amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose lo bueno. De ahí en adelante Pablo empieza a decirte qué significa esta instrucción inicial. Pablo empieza a decir, el amor se hace sin hipocresía, aborrezcan lo malo, aplíquense lo bueno, y luego te da específicos. Esto que te estoy diciendo aquí significa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y parte de lo que significa está en el versículo 15. En el versículo 15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Nuestras emociones nos fueron dadas para conectar con aquellos que son parte de la iglesia, con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y hay algo bien interesante, porque es gózate con el que se goza. Y es decir, si yo vengo a la iglesia, yo hoy tuve un mal día, pero mi hermano está bien gozoso, ¿qué debería hacer yo? ¿Y cómo le haces? En la casa tomamos una frase que ya abandonamos, gracias a Dios, pero había una frase que era, no soy un robot, dame tiempo. ¿Sí? Y nos peleábamos por algo, discutíamos por algo, pedíamos perdón y todo, estábamos bien, pero era como, no esperes que se me quite el enojo luego, porque no soy un robot, no le puedo picar el botón de gozo y se acaba el enojo, ¿sí? O sea, no tengo esa función, y entonces me tienes que esperar. Pero cuando tú y yo venimos a la Biblia, Dios parece que dice, mijo, pues, gózate con el que se goza. Es decir, aparentemente sí tenemos un botón de gozo, y también tenemos un botón de llora. ¿Sí? Llego a la iglesia, yo estoy bien gozoso, pero alguien está sufriendo en la iglesia. ¿Qué debería hacer yo? Llorar con él. ¿Sí? Entonces nuestras emociones son dadas para conectar con otros. ¿Sí? Ya llegaremos al punto de dónde están los botones y cómo le picamos. Por ahorita dejémoslo ahí. ¿Sí? Y número 3, y creo que esta es la parte más importante de nuestras emociones. ¿De qué hacen nuestras emociones? Número 3, nuestras emociones comunican. Nuestras emociones comunican. Esto es claro, por ejemplo, en Juan 11. ¿Te acuerdas que en Juan 11, que también me gusta, en Juan 11 mandan a hablar a Jesús, ¿no? Y le dicen, Jesús, aquel que tú amas está enfermo. Y luego Jesús les dice a los discípulos, pues vamos a esperarnos 3 días. Sí, no pasa nada. Sí, pues esta enfermedad no pasa nada. Y luego los discípulos le dicen, ay, pues sí, ¿qué tiene? No sé qué, pues si no pasa nada. Y Jesús es como que, no estás entendiendo. Es que Lázaro ya se murió. Lázaro ya se murió. Y Jesús se queda 3 días donde está. Y luego al tercer día viaja a donde está Lázaro. Y cuando llega a donde está Lázaro, las hermanas de Lázaro y todos los que lo amaban están totalmente deshechos, destrozados. ¿Sí? Porque en su mente 3 días era... O sea, si hubiera llegado el día 2, a lo mejor lo hubiera podido resucitar. O si hubiera llegado antes, ¿verdad? Pues no se hubiera muerto. O sea, yo le mandé a hablar, pero él no vino. Y mi hermano ya se fue. O sea, ya está, pero bien refundido. Ya no hay forma. Y Jesús llega y sabe que va a resucitar a Lázaro, porque desde el principio del capítulo Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. Es para que mi Padre sea glorificado. ¿Sí? Desde el principio Él sabe eso. Pero cuando llega y está junto con Marta y con María y se para frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hace Jesús? Llora. Si fuéramos tú y yo, como nuestras emociones están un poquito descompuestas, lo que hubiéramos hecho sería
A ver, quítense todos, quítenme la piedra y saquen. Pero Jesús no hace eso. Jesús llega, primero habla con Marta, luego habla con María, luego se para frente a la tumba y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque Jesús ama a Lázaro. Jesús ama a María, Jesús ama a Marta y ve la muerte como un enemigo al que derrotar. Cuando pasamos por ahí, ¿no te acuerdas que decíamos que en realidad la emoción dominante de Jesús no es tristeza, es enojo? Juan usa una palabra que literalmente significa que la nariz de Jesús se ensanchó, ¿sí? Como un caballo cuando bufa, ¿sí? Literalmente era Jesús estaba enojado. ¿Contra qué? Contra la muerte. La muerte estaba haciendo algo en el mundo de Dios y en su amigo Lázaro, al que él amaba, que no debía hacer. Y entonces Jesús llora, porque nuestras emociones comunican lo que amamos. Nuestras emociones gritan qué es lo que amamos y atesoramos. Vimos en los pasajes al principio lo que Dios siente. Y es claro que las lágrimas y la ira de Dios y el gozo de Dios fluyen de lo que Él ama. Es lo mismo contigo y conmigo. ¿Sí? Nuestras emociones reflejan y expresan lo que hay en nuestro corazón. No importa si entiendes o no lo que hay en tu corazón, las emociones gritan lo que hay en tu corazón. Si tus emociones gritan lo que hay en tu corazón. Las emociones son el lenguaje del alma, son el grito que le da voz al corazón. Entonces ya tenemos dos. ¿De dónde vienen? Vienen de la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué hacen? Nos mueven, nos ayudan a conectar y sobre todo comunican. ¿Sí? ¿A quién le comunican? Pues a todo el mundo alrededor, pero también a ti. A ti también te están gritando. ¿Sí? Y entonces ahora sí abordamos la pregunta de ¿qué son? Si nuestras emociones nacen y expresan aquello que amamos y atesoramos, por lo tanto, nuestras emociones revelan constantemente aquello con lo que estamos relacionándonos directamente. Nuestras emociones revelan nuestra relación con Dios. Nuestras emociones revelan nuestra relación con Dios. La Biblia deja claro que todos los hombres hemos sido creados para adorar. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que no adore. ¿Sí? Y el lenguaje de la adoración constante son las emociones. Tus emociones y mis emociones nos dicen qué estamos adorando. ¿Quieres saber cuál es tu tesoro? ¿Quieres saber qué es lo que realmente adoras? Basta con mirar tu vida emocional. Pregúntate, ¿qué realmente me trae gozo? ¿Qué es aquello que realmente me cambia? Me cambia el chip por completo. Puedo estar en un momento desesperanzado, puedo estar tal vez triste, pero meditar en esto, pensar en esto, recibir esto, ¿sí? Ver a cierta persona, hacer cierta cosa, me clic. Sí, es como que ya, wow, o sea, me siento mucho mejor, ha de ser por esto, por aquello. ¿Qué es aquello que realmente me trae gozo? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Cuáles son los momentos en los que tú te enojas? ¿Qué es lo que te trae angustia? ¿Qué es a lo que más miedo le tienes? Cuando tú y yo respondemos estas preguntas, vamos a poder ver qué es lo que realmente estamos adorando. Nuestras emociones son nuestra adoración involuntaria, ¿sí? Entre comillas, involuntaria, porque claro que pueden ser cultivadas y guiadas, pero como muchas veces no les prestamos atención, nuestras emociones simplemente están ahí desbordándose todo el tiempo y gritándonos: tienes un Dios que no es Dios. Toda emoción que experimentamos, todas las emociones que experimentamos, todas, desde el momento en que abres tus ojos hasta el momento que los cierras, expresan qué es lo que realmente amas y adoras. Si todas nuestras emociones expresan lo que amamos y adoramos. En Deuteronomio 28, 47 y 48, Moisés está hablando acerca de la bendición y la maldición y todo esto, y Moisés les dice: la maldición va a venir sobre ustedes. Y fíjate cuál es la razón por la cual va a venir sobre el pueblo la maldición. Dice el versículo 47, esto es Deuteronomio 28, 47 y 48, dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría
y con gozo de corazón. O sea, el problema no es que no lo hayas servido, el problema es que no lo serviste con alegría y con gozo de corazón. Y te hago la pregunta, ¿cuántas veces hemos vivido así? ¿Cuántas veces estamos sirviendo a Dios? Porque pues eso es lo que hacen los cristianos. Y yo desde que nací, mi cuna era cristiana, yo era cristiano, mi coche era cristiano, todo era cristiano, ¿sí? Y así viven los cristianos, y pues yo así vivo, o sea, pero realmente no lo hago con gozo, no lo hago con alegría, simplemente es mi deber cristiano. Bob Coughlin dice: donde los sentimientos por Dios están muertos, la adoración está muerta. Donde los sentimientos por Dios están muertos, la adoración está muerta. Exaltar la grandeza de Dios implica proclamación y pasión, verdad bíblica y fuertes afectos. Fuertes afectos. Y extiéndelo absolutamente a todo. ¿Sí? Tal vez el rubro más práctico en el que puedas verte es cuando venimos a la congregación, nos reunimos todos y empezamos a cantar. ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantas? Sí. Ya no hay condenación para los que en él están. ¿Será eso fuertes afectos? O sea, porque date cuenta lo que estás cantando. Ya no hay condenación para los que están en él. Y eso debería mover nuestro corazón totalmente. Yo merezco condenación, yo merezco morir, pero ya no hay condenación. Si realmente lo sopesáramos en nuestro corazón, nadie podría cantar: ya no hay condenación. No cuadra. Sí. Pero muchas veces elevamos el intelecto por encima de las pasiones y creemos que lo más importante es saber mucho. Las emociones no son tan importantes, pero la Biblia no dice eso. Nuestras pasiones, nuestros afectos son tan importantes como nuestro intelecto. Entonces examinemos nuestra vida. ¿Qué dicen nuestras emociones? Ya sea el desbordar de emociones si eres una persona muy emocional, o la falta de las mismas si eres una persona más estoica. Ambas cosas te están diciendo algo. Tu corazón está gritando algo. ¿Sí? Tu corazón está gritando algo. Si realmente hemos venido a Cristo y hemos podido ver su gloria, nuestro corazón no debería, no podría, no tendría por qué estar. Pues a ver a qué hora llega Cristo otra vez. Hasta como que ya no tendría por qué. Sí. Y ahora entramos en un problema, evidentemente. Porque cuando decimos que nuestras emociones son adoración, yo creo que, si somos sinceros, la mayoría de nosotros diríamos: ¡oh, cielos! ¿Por qué? No sé tú, yo voy a hablar por mí, ¿ok? Hablo por mí en este punto, hablo por mí. ¿Sí? Pero yo cuando voy por la calle y voy manejando, yo no voy llorando por la calle, doliéndome de todas las personas que no glorifican a Dios. Y toda la gente y todas las situaciones que no glorifican a Dios. Yo paso y, no, pues así es este mundo caído. O me entero de cosas que mis hermanos están viviendo. Y lo más que digo es: qué difícil, ¿no? Pues así Dios está tratando con ellos. Oramos, ¿para qué? Pero me pregunto si hay dolor. Muchas veces ni aparece. Ay, sí, está bien difícil, oro por ti. Bueno, vamos a comer ya, ¿no? O vámonos ya todos a nuestra casa porque tengo que ir a lavar, planchar. Yo no sé tú, pero yo generalmente no me enojo cuando veo lo que se está cometiendo en injusticia hacia Dios. Pero pregúntame si me enojo cuando me hacen algo que yo considero injusto hacia mí. Voy manejando y se me meten y ¿cómo me cae mal que se metan en el carro? ¿Cómo no vas a saber que en la glorieta no puedes dar vuelta? No, o sea, es lógico. Sí, o sea, ¿por qué? Sí. ¿O por qué no respetas mi espacio? ¿O por qué no? O pregúntame cómo me enojo cuando mis niñas interrumpen mi comodidad. Yo siento que ya es hora de, sí, tiempo para Aarón.
Tiempo para orar. No era, yo creí, pero no era. Y llegan las niñas y papá, pues, papá, me haces papá. Y me enojo. Y entonces todas mis emociones me están gritando, ¿qué? Mi Dios, al que estoy adorando, no es Dios. Estoy adorando mi comodidad, estoy adorando a mí mismo, estoy adorando, pero no estoy adorando a Dios realmente. Nuestras emociones son una melodía que todo el tiempo está en play. Todo el tiempo está en play. Y esa melodía siempre está dirigida a alguien. Nuestras emociones siempre tienen un objeto al que adora. Y el punto que quiero enfatizar aquí es, mientras nuestras emociones no sean una adoración constante hacia Dios, no vamos a experimentar satisfacción, ni deleite, ni gozo completos. Mientras nuestra adoración no sea una melodía, mientras nuestras emociones no sean una melodía de adoración constante a Dios, no vamos a experimentar satisfacción, ni deleite, ni gozo completos. Mientras nuestro corazón no tenga como su centro y su tesoro a Cristo, seguiremos luchando con el temor, la ansiedad, la tristeza, el enojo pecaminosos. Vamos a seguir batallando una y otra vez con todo esto. Y es por eso que parte de nuestra esperanza es que en Cristo nuestras emociones están siendo renovadas. Si te acuerdas que Apocalipsis dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es nuestro destino. Si nuestro destino es un punto en el que todas nuestras emociones están perfectamente alineadas, si nuestra melodía de emociones es siempre dirigida hacia Dios, esa es nuestra esperanza. Pero de aquí a allá hay que preguntarnos, ¿a quién le estoy tocando esta melodía? Si siempre está en play, ¿a quién estoy adorando? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos de aquí a allá para dirigir nuestra melodía de emociones, que espero que sea una melodía agradable, placentera? ¿Cómo hacemos para dirigirla hacia Dios? Acompáñame al Salmo 103. Salmos 103. Al parecer el salmista tiene un impas parecido al de nosotros. A su alma se le olvida, a su corazón, a sus emociones se le olvida lo que debe hacer. Y entonces el salmista interviene y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y lo que hace el salmista para que su alma bendiga al Señor, para que realmente sus emociones se centren en Él. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente del Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. ¿Qué está haciendo el salmista? Si yo te preguntara, ¿dónde tú y yo encontramos todo esto que el salmista dice? Él perdona todas nuestras iniquidades, Él rescata de la fosa de nuestra vida, Él colma de bienes nuestros años, Él es clemente y compasivo, ¿sí? No nos trata según nuestros pecados, ¿sí? Él ha hecho nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente. ¿Dónde encontramos todo esto? En el Evangelio, en Cristo. En Cristo tú y yo encontramos todo esto.
¿Cómo hacemos para que la melodía de nuestras emociones se dirija hacia Dios? Miramos hacia Cristo. Una y otra vez miramos hacia Cristo. Y una y otra vez miramos nuestra condición y lo que merecemos. Y decimos, Él lo ha hecho por mí. Él pagó por mí, Él vivió por mí, Él murió por mí, Él ha resucitado, Él me ha adoptado, Él me ha llamado. Y una y otra vez decimos, eso es lo más glorioso que puede haber sobre la faz de la tierra. Eso es lo más increíble que puede existir. Esa es mi porción. No necesito otra cosa. Eso es todo. Cristo es todo lo que yo quiero. Ahora no quiere decir que lo vas a decir una vez y mágicamente, sino que hay que hacerlo. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días, a todas horas, en todo momento. Mira a Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Porque fuera de Él no hay satisfacción, no hay gozo, no hay plenitud, no hay nada. Lo único que vamos a encontrar es desesperanza, muerte, condenación. Solo en Cristo vamos a encontrar gozo verdadero, plenitud verdadera, satisfacción real. Y por eso nuestra mirada se fija en Cristo y decimos, tú eres mi porción sobre la tierra. Tú eres lo que yo quiero. Y conforme vamos fijándonos en eso, nuestras emociones van a ir siendo transformadas. Sí, poco a poco.